Iniciamos con la carpeta de evidencias, que empezamos con el cronograma para las actividades que son de enero a junio. Y bueno, aquí empezamos, que fue el 30 de enero. Nos explicaron los objetivos y un poco de cómo vendrá la evaluación. Y bueno, aquí empezamos con un poco del repaso, que fue de mecánica y conservación de la masa. También de tarea tuvimos lo que fue la definición del fluido newtoniano y sus características. También recordamos un poco lo que fue el fluido volumétrico y recordamos un poco de lo que se vio en mecánica de fluidos 1. En esta clase ya vimos lo que fueron los fluidos newtonianos y aquí tuvimos un ejemplo de una tubería en el cual recuerdo que nos explicó y nos preguntó que en dónde había, en qué punto, si en el punto 1 o en el punto 2 había una mayor presión. Y aquí recordamos un poco la ecuación de Bernoulli. Nos vimos de nuevo las diferentes formas de la ecuación. De documentar las 8 restricciones, y aquí está la tarea igual, que es el sistema de flujo constante. Y bueno, aquí está la tarea. Aquí recuerdo que vimos el ejemplo del flujo de fluido, recordando de nuevo la ecuación de Bernoulli, cómo despejarla. Aquí tenemos las características para poder resolver el problema, recordando igual la ecuación de Bernoulli. Esto fue parte de lo que vimos del ejemplo anterior, nada más que ya ha terminado. Para el medidor de flujo con el tubo Venturi, aquí fue la primera clase que vimos de tubo Venturi. Aquí vimos su funcionamiento, su gargantilla, las partes del tubo Venturi y cómo funciona. Aquí terminamos de ver bien y ya vimos sus variantes en tanto sus ecuaciones y cómo resolverlos. Todo esto fue teórico. No hicimos una ejercicio total y en esta clase ya vimos como tal ya un ejemplo de cómo funciona el tubo Venturi para flujo. Aquí igualmente tuvimos un ejemplo del flujo volumétrico en tubo Venturi. Aquí podemos recordar que aquí está el medidor del tipo diafragma. Y también recuerdo que vimos que ya los medidores actuales ya no usan mercurio, ya que se concibió en que hacía un daño a la salud y por ende ya no se fabrican internacionalmente los tubos con mercurio. Recordando, como en el anterior vimos que era número de Reynolds con este trabajo. Aquí podemos ver un poco el de la continuación del problema anterior. Ahora después pasamos a ver lo que es la placa de orificio. Aquí recordando que es la placa de orificio. Esta parte de aquí se conoce como filler, o es el filo o el gavilán. Aquí tenemos el orificio y aquí aplicamos de nuevo la ecuación de Bernoulli, como recordamos, para así sacar las diferentes formas de cómo sacar el flujo. Aquí son un poco de las partes de cómo es. Igual recordamos aquí, este es el gavilán. Este es otro ejemplo que vimos en la clase. Esta es la tarea de las placas de orificio. Esto lo vimos en la clase, que ya es un poco más teórico, y fue revisar la tarea.
Aquí tuvimos este otro ejemplo y ejercicio de cómo es el fluido. Aquí recordemos que en estas partes se crean estas corrientes que van así. Como aquí está el filo, lo que hacen estas corrientes es ir así. Y en el caso contrario, cuando va así, se va seca el fluido. Es un repaso. En esta clase igual vimos un ejemplo de cómo es el funcionamiento de placa de orificio. Y esta es la continuación de la parte anterior. Aquí ya pasamos a ver lo que es el tubo de pitot. No, igual este es otro ejemplo que nos dio pero usando el tubo mitre. El tubo mitre, recordando que se usa para gases, igual para temperaturas altas. Recuerdo que el profesor nos dio un ejemplo que se usa como extractores, ya que igual tienen un costo y beneficio mayores. Recordando la ecuación del estado, este fue un ejemplo que nos dio recordando el tubo mitre. Y aquí ya pasamos al tubo de pitot, que esta fue una tarea, la cual era buscar las ventajas, desventajas y aplicaciones del tubo de pitot. Y esta es una que vimos del tubo de pitot estático, el cual se usa para la medición de condiciones meteorológicas, pero su flujo, más bien una de sus condiciones es que tiene que ser directo el aire, ya que si el flujo de aire está hacia el lado contrario, pues no va a tener una lectura correcta. Y aquí ya pasamos a nuestro último día de clases, que fue cuando fuimos vertedero, fue previo a nuestra práctica. Y de tarea pues fue documentar e ilustrar las ventajas y desventajas del vertedero. Y aquí está la tarea. Y creo que eso es todo.